Hoy vamos a hablar de la compasión, Jesús y la compasión, una verdadera necesidad en la sociedad actual. La serie se llama Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy estamos en la meditación número 113 y tiene como texto lema Lucas 10, 25 al 37. Corresponde al viernes 12 de junio. Yo soy Rafael Pola y todos son muy bienvenidos en este día para compartir el mensaje acerca de Jesús. En un sentido estricto, se trata de una parábola en la que se relata una historia realmente extraordinaria. Quiere decir, una historia que nos saca de la forma común de vivir día a día en el mundo de ayer y en el mundo de hoy. El reino de Dios siempre nos coloca en el terreno de lo extraordinario, de lo realmente importante y profundo. Les invito a que me acompañen a leer Lucas 10, 25 al 37. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió el de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hacia su alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: Cuida de este hombre. Si los gastos superan esa cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: El que mostró compasión. Y entonces Jesús le dijo: Así es, ahora ve y haz lo mismo. El mero hecho de que Jesús utilice esta figura de la parábola nos dice mucho de la manera como el lenguaje que usa Jesús va reconstruyendo, redefiniendo, reformulando nuestra propia vida, nuestra existencia a la luz de la fe. El texto parece moverse en dos diferentes planos. Primero, los primeros versos son una controversia interpretativa de la ley. Y el segundo párrafo se trata del intento del escriba o el maestro de la ley en justificar su forma de vivir, sus acciones. Muchas veces los debates teóricos, doctrinales o teológicos en realidad ocultan nuestra propia forma de justificar la manera de vivir. Por ahí hemos escuchado decir: vivimos lo que creemos.
Es decir, si observamos nuestra vida, es la mejor forma de descubrir realmente qué es lo que creemos. Porque en ocasiones lo que decimos creer, pues se queda al nivel de la doctrina o de la teoría. Y no que no sea importante la verdad de lo que creemos, pero sí es importante saber qué tanto refleja nuestra verdad o la oculta. Déjenme plantearles un tema totalmente contemporáneo a la luz de esta parábola. Uno de los términos que se escuchan más frecuentemente en las redes sociales, en los podcasts de analistas políticos o de la sociedad, es la expresión nativismo. El nativismo es lo que está detrás del rechazo a los migrantes en Europa y los Estados Unidos. Justamente el día de ayer tuvimos una terrible noticia de una situación de mucho peligro por la noche en una ciudad europea amotinada por causa de la persecución de algunos migrantes, porque un migrante había tratado de asesinar a una persona de esa ciudad. El nativismo es entonces lo que está detrás del rechazo de los migrantes en Europa y los Estados Unidos. Es una forma de pensar excluyente que tiene la siguiente base. Sostiene que los estados deben ser habitados e influidos únicamente por los miembros de la nación nativa, norteamericanos en Norteamérica, alemanes en Alemania, franceses en Francia, y perciben a los inmigrantes, a las minorías y elementos culturales extranjeros como una amenaza directa para la identidad, para la economía y la homogeneidad, la unidad cultural de un país. El caso de Alemania y Francia tiene que ver con migrantes africanos, también con otros países europeos. En el caso de Estados Unidos, fundamentalmente con migrantes de la América Latina. Esta postura establece una división rígida entre el nosotros, que son legítimos, y el ellos, los foráneos, y suele intensificarse esa división cuando un país enfrenta crisis económica o una transición demográfica y se convierte en el centro de todo un gran debate, y especialmente en los discursos de partidos o líderes populistas que buscan excluir a los migrantes y preservar los derechos de un país solamente para los nativos, blindando sus fronteras. Pues con este contexto actual podemos leer la parábola del buen samaritano, que da justamente en el centro de esta situación que estamos ahora describiendo. Empezamos con una pregunta que se le formula a Jesús con una intención de conformar una controversia. La pregunta busca ponerle un límite a la obligación legal del amor al prójimo, pero termina siendo justamente lo contrario, porque echando mano de la ley es lo que pone en crisis la posición que busca justificar. El especialista en la ley busca una síntesis, busca, perdón, el especialista de la ley cita correctamente la síntesis del doble mandamiento. Se conocía ya en tiempo de Jesús: ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sin embargo, su segunda pregunta, ¿quién es mi prójimo?, revela cuál es su verdadera intención. Diríamos, como escuchaba yo decir cuando era adolescente, esta pregunta trae cola, o sea, tiene una doble intención. Y la intención de la persona que formula la pregunta, el especialista en la ley, es autodefinirse, autojustificarse
como justo, haciendo pequeño el círculo de aquellos que a la luz de su autoconcepción merecen misericordia. Solamente actúo con misericordia para aquellos que merecen la misericordia, piensa este maestro de la ley. Pero la parábola es justamente lo que viene a desmontar, a descomponer ese proyecto, no mediante un argumento. Jesús no entabla una argumentación, sino lo que hace es más bien invertir el sujeto que define su obligación a partir de quién es su prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Le pregunta este hombre a Jesús. Y lo que está buscando es definir hasta dónde él está obligado, sabiendo a quién debe de amar, quién es su prójimo. Y el samaritano, que es la figura más repudiada y rechazada, la que se excluye de manera completa por su cultura y su teología, resulta siendo una presencia que es insoportable para los judíos y que se rechaza incluso hasta el final, no pudiendo ni siquiera pronunciar su nombre. Pero es justamente el samaritano el que desmonta la argumentación y el intento de autojustificarse del maestro de la ley. En el centro de la parábola está la palabra conmoción, la palabra compasión, que tiene que ver con una conmoción, porque la compasión es como una verdadera conmoción en nuestro estómago e intestinos. Es un impacto que brota, que manifiesta, da fruto en acciones concretas. ¿Qué hace el samaritano? Ocupa su aceite, ocupa su vino, su dinero, su burrito y su promesa de regresar a pagar una deuda si aún quedara algo pendiente por pagar. Se trata de la compasión o la misericordia que toma forma no en un sentimiento romántico, sino en el propio cuerpo por el sentimiento profundo de dolor y en la economía, en el bolsillo del samaritano. El samaritano no está preocupado por la pureza ritual que debe guardar, que fue lo que inmovilizó al sacerdote, su pureza ritual, y lo que inmovilizó al levita, su pureza ritual. Sobre esto hemos hablado muchas veces en las meditaciones, que una religiosidad fundamentada en concepciones de pureza ritual, sino ser una religión que oculta un corazón duro. El imperativo final en respecto al diálogo de Jesús con este hombre subraya que la vida eterna no es algo que se logra mediante cálculos en relación con lo que puedo yo hacer por mi prójimo, sino se trata de una manifestación de lo que el corazón de alguien ha podido sentir en sintonía perfecta con el corazón de Dios. Y cómo reacciona el Señor y cómo reacciona el samaritano cuando encuentra a un herido que yace al borde del camino. ¿Cuál es la conclusión final de esta parábola? Es bien sencilla y nos pega en el centro de nuestra vida. Haz lo mismo. No hay mucho espacio para argumentar, para explicar, para tener controversias, sino que el mensaje es claro al final. Se trata de hacer lo mismo. Y aquí viene la idea que rompe toda la estructura de pensamiento en el tiempo de Jesús. No se trata de que califiques a alguien como prójimo, sino que tú te veas a ti mismo como prójimo de los necesitados. La percepción cambia del otro hacia ti mismo. Que nuestro corazón sane es justamente lo que se necesita para que uno salga de sí mismo, del egoísmo que incluso se refugia
una pureza ritual. Se trata de un corazón que sane para que se mueva, tenga dinamismo, se ponga en acción hacia los perdidos y hacia los necesitados. ¿Qué ve el samaritano? No se pregunta si ese hombre es prójimo o no. Él lo que ve es a una persona en condición vulnerable, de sufrimiento, de dolor. Y el samaritano también sabe quién es él, se entiende a sí mismo a partir de lo que mira. No se trata de quién es el necesitado, se trata de quién soy yo para el necesitado. Y el Señor siempre nos convierte de ser pasivos en recibir bendición, en ser activos en compartir bendición. Hemos sido transformados para transformar. Somos bendecidos para bendecir. Hemos sido enriquecidos para enriquecer a muchos. ¿A quién te encuentras en tu camino de la vida? También en el camino de la vida de hoy encontramos personas vulnerables. Aún en nuestro siglo hay esclavos. Generalmente esclavos sexuales por razones de la trata de personas. Hay esclavos en la orilla del camino. Hay mujeres que son hoy también personas sufrientes a la orilla del camino que han sido ultrajadas, lastimadas, golpeadas, oprimidas. Encontramos enfermos en su cuerpo, en su corazón, en su mente. Personas que consideramos que están fuera de nuestra caja, lo que los judíos llamaban gentiles. Para nosotros, extraños, otros. Encontramos en el camino personas oprimidas espiritualmente, personas que podemos calificar también de impuras. Hay una larga lista de personas que están fuera de nuestra caja, de nuestro lugar, de nuestra tribu. Lo que Jesús hace es sacarnos de nuestra caja y meternos en la caja del otro. Así no batallamos. La lucha no será en integrar a los otros a mi caja, sino que yo pueda ser parte de la suya. Justamente eso es lo que hizo el samaritano, colocarse en la dimensión, en el espacio de la persona necesitada. Y la compasión pasó por un profundo sentimiento de dolor en su ser y por una cartera que se puso en movimiento. Esto es lo que enseñaba la ley del Señor. Éxodo 23, 4 y 5 dice, si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Esa es la dimensión de la palabra desde el mismo libro del Éxodo. Les dejo una frase memorable del gran luchador por los derechos humanos de los negros en los Estados Unidos llamado Martin Luther King. Él dijo lo siguiente: la primera pregunta que hicieron el sacerdote y el levita fue, si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me sucederá a mí? Pero el buen samaritano invirtió la pregunta. Si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le sucederá a él? Les envío un abrazo muy fuerte, que tengan un día muy bendecido y por aquí nos encontramos mañana ya sábado para concluir esta semana, la semana de nuestra lectura de la correspondiente a la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Yo soy Rafael Pola.